respeto. ¿Cómo va la familia? Ah, no, eso me tiene a mí trabajando para ellos. Van bien, van bien. Guido, el escenario político está cada vez más cambiante. Hasta hace algunos meses todo estaba absolutamente de un lado. En los últimos 3, 4 meses se ha visto algunos cambios. La política se va como complicando. ¿Qué tú me puedes decir del momento actual de la política dominicana? Un briefing general. Con mucho gusto. Evidentemente ya nosotros estamos en lo que llamo el ciclo del desarrollo electoral. Este año terminará y el tránsito enero-mayo va a generar una especie de dinámica muy singular en la vida política dominicana. Yo proyecto 2 bloques, uno encabezado por Danilo Medina y otro por Luis Abinader. Ventajas y desventajas. El presidente que compite a una reelección tiene una ventaja, sin lugar a dudas. Una sociedad con una carencia institucional, donde el uso del presupuesto puede terminar siendo un instrumento de avance desde el punto de vista del desarrollo de la actividad partidaria. Eso le coloca a Danilo en una posición ventajosa, pero puede ser también desventajosa. Porque si un circuito de la sociedad entiende que el acoso ético, el cuestionamiento a la conducta administrativa de los hombres fundamentales del presidente se traduce en un nivel de peligrosidad para la democracia dominicana, eso termina favoreciendo al candidato de la oposición. ¿Cuáles son los desafíos de la oposición? La oposición tiene que aprender, primero, a ir compactada. Y eso hoy yo no lo percibo. Y puedo explicar las razones. Entre la oposición, quien parece ser la persona que tiene mayor ventaja es Luis Abinader. Pero Luis tiene que hacer un esfuerzo, y él lo aviene, en transferir insatisfacción de la gente en voluntad electoral hacia él. No que la gente que haya votado PLD se quede frisada e insatisfecha. Pero en ese mismo orden, él tiene desafíos en todo el bloque opositor. Guillermo Moreno, Minú y el liderazgo social, religioso, alternativo que está en ese espectro. ¿Cuál es el inconveniente que yo siento? Y es que de Luis constituirse en ese polo, que habrá de constituirse, él tiene que conectar con el sector que socialmente siempre ha sido el contrapeso de la franja conservadora en el país. O sea, ¿por qué Peña era una persona efectiva? Porque Peña aglutinaba el centro liberal y democrático del país. Desde el año 96 el PLD tiene el control de las fuerzas conservadoras. O sea, cada vez que alguien que no es del espectro PLDista va a ese mercado, se equivoca. Lo que pasa también que este discurso que lo hemos compartido en otras ocasiones, en otras situaciones, en la actualidad uno lo que ve es que conservadores somos todos. Entonces de repente lo que era aquella franja, todavía en el 90 con Peña, la franja liberal, la franja conservadora, el PLD se alía a Balaguer, hereda fuerzas conservadoras, aquí están las liberales, pero ya no. Porque el PLD es de derecha, izquierda, es manco. Sí. O sea, ya los partidos no tienen ideologías, sino que son obedientes de la real política. Sin embargo, Pablo, en la franja conservadora hay gente que tiene vocación por el cambio. Porque entiende que las políticas sociales de gobierno no son efectivas, que hay una especie de cerco ético a la administración. Entonces, está en el sector opositor, en ese polo, tener la capacidad de hacer los pactos indispensables. En el 78, don Antonio no era una persona químicamente liberal, pero él atrajo al voto liberal porque entendía que era el candidato útil. Es lo que los españoles llaman el voto útil. Entonces, frente a eso, yo creo que en la medida que Luis avanza y se constituye en ese polo, está obligado a vincularse al gran pliego de reclamos sociales. ¿Y qué lectura tú le das al hecho de que las fuerzas opositoras más importantes, como la de Guillermo, que es una importantísima fuerza política, no se nota, no se percibe un acercamiento real estoy hablando primero de Guillermo, por ahí está Minú ahora, hay 2 o 3 que son partidos de verdad, porque aquí hay, tú sabes, como ustedes los abogados, empresas de carpeta, aquí hay partidos de carpeta que es un relajo. Yo estoy hablando de partidos, por ejemplo, ya la Fuerza Nacional Progresista tiene su candidato. La relación de Luis Abinader con esas fuerzas, ¿cómo tú la percibes, si tú sientes que ahí se está dando ese acercamiento? En principio, desde fuera no se ve. No, en principio yo pienso
que en el esquema de valores políticos, tanto de Guillermo como de Minú, Luis en principio no es atractivo. Guillermo tiene una fundamentación de carácter ética de la política y Luis es una persona con un ascendiente ético fuera de discusión, combinado con elementos de carácter ideológico. O sea, piensa en Guillermo, pero Fidelio y los que están ahí. Tú tomas a Minú y evidentemente hay un acento de carácter ético. Mira, sin ánimo de hacer una crítica hacia ellos, a los dos. Yo siento que en el fondo Guillermo Moreno y Minú Tavares tienen un criterio de que Luis no posee las credenciales para liderarlo. Y esa valoración no es justa. Déjame decirte por qué. Porque aquí tenemos que apostar a quien vaya adelante, uno tener la bonomía y la grandeza de endosar, no por endosos puros y simples, porque también el PRM tiene que hacer la tarea en términos de desarrollar una plataforma de gobierno donde las políticas esenciales coincidan con esa franja. Claro. Porque aquí hay un mecanismo de que no, hay que apoyar a la oposición porque todos estamos en contra del PLD. No, eso no es así. Es un acto de manipulación de una voluntad política. Lo que pasa es que esto se agrava en la medida en el PRD, en el término exacto, estricto de la palabra, no es un partido. O sea, el PRM no ha logrado convertirse en una estructura política, es una suma de voluntades de gente que estaba en el PRD. Pero por las características en que se conformaron. Además, yo te voy a decir otro elemento. Pero eso lo limita en lo que tú dices. O sea, esto no es asunto que los PLDistas, esto, lo otro. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Qué tú me ofreces? No Luis Abinader. El PRM como estructura. Como estructura. Por ejemplo, hay elementos que deberían ser mucho más atractivos. Cuando tú ves que tanto Guillermo como Minú hacen énfasis en una nueva visión de la política y un nuevo liderazgo, el PRM cuando enseña las caras de siempre, le pone la luz en rojo. Cuando tú ves que sobre políticas esenciales el PRM se comporta como más de lo mismo, le pone otra señal en rojo. Lo que estoy diciendo es que para esa aproximación que es útil, que es inteligente, que es necesaria para construir una gran plataforma opositora, el PRM tiene que actuar con una mayor amplitud. Y yo, que he conversado mucho con Luis, él tiene la voluntad de hacerlo. Lo que siento es que como desafío el PRM está reproduciendo los mismos vicios del viejo PRD y eso es malo. El problema es que yo veo el PRM y mucha gente lo ve como un PRD mientras tanto. O sea, déjame darte un dato. Que eso es grave. Todo el mundo sabe que yo estoy todavía en el PRD, pero que evidentemente yo tengo distancias kilométricas de quien administre ese negocio. O sea, yo estoy convencido de que para hacer una democracia mucho más útil y que nos convenga a todos y a todas, la sociedad dominicana necesita un equilibrio. ¿Qué te ha demostrado América Latina? Que hay un hastío cuando un mismo partido se perpetúa en el poder más allá de lo racional. Entonces vienen todos los vicios y la implosión interna. Mira, sin ánimo de que esta conversación sea un ejercicio de descalificación insensata frente a una fuerza opositora que yo le tengo respeto, porque mis amigos están en el PRM, todos. Yo siento que el PLD respira electoralmente porque en el PRM no se ha evidenciado la inteligencia estratégica suficiente para apostar a que la insatisfacción de la gente habilite la opción del PRM como una respuesta al cansancio de la ciudadanía. O sea que tú compartes conmigo una frase de Boulevard que yo escribía, que la mayor luz del PLD eran las sombras de sus adversarios. Sí. Desafortunadamente, para mí. Bueno, es que una democracia con una sola cosa que parezca un partido no puede seguir siéndolo por mucho tiempo. Mira, Pablo, la gente que va a decidir las elecciones en la República Dominicana es la gente que los referentes fundamentales para votar no tienen nada que ver con la Guerra de Abril, con Manolo Tavares Justo, con Francis Camaño y con ese liderazgo histórico. Lamentablemente, a mí que vengo de una tradición familiar. Entonces, frente a eso, hay códigos que son mucho más importantes que la fraseología y el discurso recurrente. Entonces, hay empatías generacionales. Lo quiero decir con el dolor de mi alma. Mozart La Para, para que la gente tenga una idea de cómo ha cambiado la sociedad dominicana, tiene códigos de aproximación generacional casi con el 50 o el 60% de los jóvenes que viven o en la marginalidad o en los grandes centros urbanos. Claro. Por consiguiente, Mozart La Para es más importante que todos los íconos artísticos que los señores mayores. Entonces, ¿cómo apelamos a ese voto? ¿Con el discurso de redención social? No, es con códigos que te identifiquen con ese sector. Claro, yo no estoy haciendo un culto
a lo que representa Mozart La Para. Lo que estoy expresando es cómo los códigos de identidad en una sociedad como la nuestra se expresan electoralmente. Y la política se nutre de realidades. Cuando regresemos, por ahí debí comenzar, pero a mí me gusta siempre comenzar con este briefing general, porque creo que es de rigor preguntarte qué va a ser de Guido Gómez en esta contienda electoral, entre otras cosas. Ya regresamos. Cuando un político conduce sus actuaciones políticas en la procura de objetivos financieros, deja de ser político. Porque el PRD se ha constituido en una plataforma de carácter personal con un objetivo puramente financiero.